Muy bien, abro micrófono ya para dar por iniciados nuestros ejercicios en este segundo día. Bueno, pues como ya todos habrán apreciado, nuestro buen amigo, asesor diocesano y pastor de este movimiento, el padre padre Fernando Torres, nos acompaña para esta segunda plática, para este segundo día de ejercicio. Padre, sin más preámbulo, le cedo la palabra para pues arrancar con la oración inicial y con las palabras que nos vaya a dirigir en este día. Muchísimas gracias por su apoyo. Ok, sí, gracias. Voy a que me den una oportunidad, Germán, de compartir pantalla. Sí, padre. Va. Todavía no. Ya debería poder, padre. Ok, ahí va. Muy bien, buenas noches a todos. Saludarlos nuevamente para continuar con nuestros ejercicios cuaresmales en los que el señor arzobispo nos ha pedido o nos han presentado estos ejercicios en torno al Evangelio de San Juan en el capítulo 15, ¿verdad? De cómo hay que permanecer unidos y ciertamente con algunas características que debemos de ir realizando en la vida de cada uno de nosotros. Voy a pedirle a Rodolfo, ¿verdad? Que nos haga la oración inicial. Ahí está en la pantalla, ¿verdad? Para que no la hagamos todos y se vaya a oír diferente. ¿Nos hace, Rodolfo, la oración inicial? ¿Cómo no, Padre? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oigo mi nombre en tus labios, Señor de la vida, que me invita a salir al reino, con mis temores, pero con tu fuerza, con mis dudas, pero con tus certezas, con mis tropiezos, pero con tu mirada puesta en el horizonte, con mis inseguridades, pero con tu promesa, con mi debilidad, pero con tu esperanza, con mi nada, pero con tu todo. Y entonces salí con ilusión y empeño hacia el reino y no vi más que sonrisas, abrazos y encuentros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con nuestros ejercicios cuaresmales. Ya ayer veíamos un poquito ese texto del Evangelio de Juan, capítulo 15. Hoy vamos a dar un paso más en torno al mismo texto, ¿verdad? Que nos invita a reflexionar en otros aspectos que tenemos que ir teniendo en nuestra vida. El tema de hoy se llama: si no permanecemos en la vid, no podemos dar fruto, ¿verdad? Entonces, ahí nos habla un poquito, pudiéramos decir hasta incluso en el aspecto negativo de qué nos puede ir sucediendo cuando no estemos unidos a la vid. Y entonces para que nosotros vayamos desarrollando todo este tipo de cosas. Vamos a leer este texto. Le pido a Germán, que está ahí, nos haga el favor de leer este texto, que va a ser el texto central de la plática que vamos a escuchar, que es parecido al de ayer, nada más se añaden algunos otros versículos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Él corta toda rama que no da fruto y la que da fruto la poda para que dé más fruto aún. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecen en mí. El que no permanezca en mí será echado fuera, al igual que la rama que se seca, que luego se reseca, se recoge, se arroja al fuego y se quema. Juan 15, 1 al 4 al 6. Sí. Muchas gracias, Germán. Bueno,
Pasamos a un segundo momento en este texto. Ayer hablaba mucho de la permanencia de cada uno de nosotros, cómo tenemos que permanecer unidos a la vid. Hoy es un poquito más tajante en este sentido el texto. Bueno, habla, ¿y si no? ¿Y si no quiero permanecer unido a la vid? Pues hoy vamos a ir desarrollando este tipo de situaciones y de cosas, qué es lo que nos puede pasar cuando nos apartamos o cuando somos, va a tratar un momentito también ahí de cómo a veces es necesario tener ciertos cortes en nuestra vida, porque a veces se nos van pegando cosas que realmente en nuestro caminar no nos ayudan tanto, ¿verdad? Entonces, este texto es hermosísimo, les quería compartir desde hace un momento y en otras ocasiones les he dicho, a mí me encanta el Evangelio de Juan en el capítulo 15, sobre todo desde cuando yo estaba en los grupos juveniles, que fue cuando salió la Cristi Fidele Laici. El Papa San Juan Pablo hizo reflexionar la ocasión, vamos ya a un poquito más de 30 años de que se sacó ese documento, muchísima gente sigue creyendo pues que no puede alcanzar la santidad, que la santidad es solamente para unos cuantos, ¿verdad? Y recordemos en aquel momento, pues el Papa nos invitaba a que cada uno de nosotros podemos alcanzar la santidad. Hoy lo vamos a ver en otro contexto, no en el de la santificación como nos lo desarrolló Juan Pablo II, pero sí en otros aspectos que nos pueden ayudar un poquito en nuestra vida. Algunos comentarios en cuanto a este texto. Lo primero que tenemos que descubrir, dice, el sarmiento es una parte de la vid y por ambos corre la misma savia, la misma vida. Y es algo que tenemos que llegar a descubrir cada uno. En la medida en la que permanecemos unidos, nosotros estamos recibiendo la savia de la vid, ¿verdad? La misma savia, la misma vida. Sin embargo, tenemos que llegar a diferenciar que es una parte, no es la misma vid, es parte de la vid y en ella corre la misma savia, la misma que nos va dando la vida. Pero también decimos, los sarmientos y la vid no son la misma realidad, como no lo son la raíz y el tallo, aunque forman un único árbol, ¿verdad? Hay una diferencia entre la vid, aunque le cortes un sarmiento, la vid sigue siendo la vid, ¿verdad? Es la diferencia de los sarmientos. El sarmiento se corta y se va a secar y ya no puede subsistir por sí mismo, sino solamente unido a la vid. Entonces, eso es algo de lo que ayer hablaban ustedes con el padre Héctor, el permanecer unido y cómo tenemos que tener la misma vida que nos va dando la vid y nosotros como sarmientos, el permanecer unidos a esa vid. Sin embargo, hoy vamos a dar ese brinco a otro paso que pudiera suceder cuando nosotros pues no queremos permanecer unidos, queremos estar aparte, ya sea por iniciativa propia o ya sea por cualquier otra cuestión o situación que se vaya presentando en nuestra vida. Entonces, si ayer ya hablábamos de permanecer unidos en la vid, ¿sí? Hoy al hablar nuevamente de esto, nos dice, permanezcan en mí como yo en ustedes. Nos va hablando de una unidad que debe de coexistir entre la vid y los sarmientos, es decir, entre Jesús y cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, yo voy a querer ir relacionando un poquito con algo que añoramos tanto todos, que como es el cursillo, el ir mencionando de ciertos temas, de ciertos rollos que vamos viendo durante el cursillo. En ese permanezcan en mí y yo en ustedes, dice, Dios nos ha amado tanto que nos creó para que participemos y gocemos de una comunión de vida con Él.
Y es lo que nosotros hablamos en el rollo de vida de gracia. Me equivoqué la E. Que hablamos en el rollo de la vida de gracia, cómo tenemos que permanecer unidos con Dios. Y hablamos de las diferentes formas en las que Dios nos invita a permanecer unido con Él, a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de nuestros hermanos, ¿verdad? Porque son las tres líneas o las tres guías en las que nosotros podemos ir permaneciendo con Jesús y así haciendo la unidad, así gozando y disfrutando la unidad, como nosotros lo vemos en ese domingo, en la ya despedida, en el rollo de la vida de la gracia. Sin embargo, eso es a lo que estamos llamados todos y eso es lo que Dios quiere, por decir, nos creó para que participemos y gocemos de una comunión de vida con Él. Desgraciadamente, también, si podemos decir desgraciadamente, pues Dios nos dio la libertad. Dios nos dio la libertad. Imagen que es comunión de vida. Tener ha hecho con el momento de nuestro bautismo, pues no se va a dar nada más así porque sí, ¿verdad? Tenemos que cada uno de nosotros también, pues el buscar esa unidad. Dios nos quiere unidos, pero también de repente hay esos obstáculos, hay ese rompimiento. Y nosotros al recordar nuestro cursillo, pues hablamos de esos obstáculos a la vida de la gracia, esos obstáculos a permanecer unidos con Jesús. Recordemos que nuestro carisma fundamental, y eso es lo que nos diferencia de muchos otros movimientos, de muchas otras asociaciones, de muchos otros grupos, para nosotros lo fundamental es la vida de la gracia. Y vivir en gracia, pues es vivir en comunión con Dios, es vivir estando, permaneciendo unidos con Él. Sin embargo, recordando nuestro cursillo, pues también veíamos cómo hay diferentes obstáculos que pueden romper esa vida de gracia, que puede romperse esa comunión que nosotros vamos teniendo con Él. Y a veces no alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender la dimensión de estos obstáculos a la vida de la gracia. Recordarán cuando a mí me toca ir a compartir este rollo de obstáculos a la vida de la gracia, pues siempre con lo que yo empiezo, les comento siempre, pues hemos visto toda la parte bonita, ¿verdad? El amor de Dios, cómo Dios nos ama tanto. Veíamos en la segunda meditación de la parábola del hijo pródigo, cómo Dios tiene esa relación con nosotros, cómo Dios nos va manifestando su gracia actual en los diferentes momentos, cómo nos manifiesta de cómo podemos unirnos con Él a través de la piedad. En la mañana del sábado acabamos de ver cómo Dios derrama toda su gracia a través de los sacramentos. Y yo le digo, pero también no tenemos que ser ingenuos, ¿verdad? También no tenemos que ser ingenuos. Y yo les he comentado ahí a veces, cuando voy a dar esto, pues les vengo a hablar de la parte fea, si lo podemos decir. ¿Por qué? Porque también existe, no podemos ser ingenuos y quedarnos con que todo es una vida color de rosa. Esa comunión, esa vida, ese permanecer unidos con Dios también se puede romper. Y nosotros lo vimos en el rollo de obstáculos en la vida de la gracia, con aquellos tres enemigos de la vida de la gracia: el mundo, ¿sí? El mundo, la carne y el demonio, ¿verdad? Entonces no lo voy a desarrollar aquí, pero sí tener en cuenta cómo esa comunión que tenemos con Dios en la vida y los sarmientos también se puede romper si no se cuida esa gracia. Eso es hablando de la unidad. También en este mismo texto podemos hablar del inmenso amor
que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo Dios nos invita a tener esa relación. Y dice, nos invita en esa relación a una relación basada en el amor. ¿Y cuál es la situación del amor? Y eso lo vemos siempre en el cursillo, en la segunda meditación, en la parábola del hijo pródigo. El padre tiene tanto amor por el hijo que le da la libertad. Aquel hijo que le pide, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre, con un amor de padre, con un amor divino, le da al hijo. Sin embargo, después vemos esa manifestación del amor cuando el hijo llega necesitado, cuando el hijo llega con aquella situación de haberle fallado al padre. Y vemos también en esa relación o en esa misma segunda meditación, vemos cómo es importante, y aquí lo recalco porque muchos de nosotros pero nosotros que ya estamos dentro, pudiéramos caer en la situación de el hijo que se quedó en casa, el que todo lo cumple, el que ahí está siempre, pero no basta, porque hasta allá va a ir el amor de Dios, no basta con quedarse, hay que disfrutar de ese amor. Recordemos la parábola del hijo pródigo con el hermano mayor cuando se enoja porque hacen aquella gran fiesta y dice, tanto tiempo he estado sirviéndote y a mí no me has podido ofrecer un cabrito. Y son hermosas las palabras, son una manifestación enorme de amor del padre al decir, hijo, todo lo mío es tuyo. Y si no lo has tomado es porque no has querido, ¿sí? Y entonces aquí es donde viene a dar el segundo paso. No solamente hay que permanecer unidos con Dios, hay que disfrutar del amor de Dios. Hay que disfrutar del amor de Dios. Y eso es lo que nos invitaría a cada uno de nosotros, porque podemos estar ahí, pero ¿qué tanto disfruto el permanecer unidos con Dios? El permanecer unido con Dios. Y eso solamente se va manifestando a través de mi propia vida, a través de mi comportamiento, a través de cómo sirvo a Dios y cómo sirvo a mis hermanos. Entonces, ahí vemos una característica hermosísima del Padre en cuanto al amor que nos invita a aquellos que supuestamente o estamos unidos o permanecemos unidos. Entonces, en ese sentido, el amor, como es un amor tan desinteresado, y les decía ahorita, al inicio de la parábola del hijo pródigo, dice, el amor siempre exige la libertad del hombre. A mí se me hace hermosísimo el padre que diríamos, oye, la herencia te lo tengo que dar cuando yo me muera. La herencia te la tengo que dar cuando yo no esté. Sin embargo, Dios nos ama tanto que nos ha dado la libertad. Por eso dice, exige la libertad del hombre, que acoge el amor de Dios y responde a su amor con amor, ¿verdad? Entonces, el hombre tiene que tener esa libertad de acoger el amor de Dios para permanecer unidos y disfrutar todo lo que es Dios. Porque le digo, podemos ahí pues estar unidos. Y ahí nos preguntaríamos, aunque va a ser una de las preguntas al final, ¿qué tanto realmente yo disfruto el amor de mi Padre, el amor de Dios, esa libertad que Él me ha dado, ¿sí? Con cuánto he acogido su amor y con cuánto amor le he respondido yo a Dios. Entonces, nos va invitando a eso. Y eso, al hablar de libertad, pues viene esta situación. Porque al hablar de libertad, pues siempre Dios pues nos da el que queramos o no queramos. Y entendamos también la libertad que Dios nos da no es para hacer el mal o hacer el bien, ¿sí?
Y eso lo tenemos que entender cada uno de nosotros, porque muchas veces vamos entendiendo así, tengo la libertad para hacer el mal. No, el que permanece unido con Dios tiene la libertad de escoger el bien o un bien mejor. Yo siempre les pongo el ejemplo. Dios me dice, aquí tengo 10 pesos y aquí tengo 1. Tú tienes la libertad de tomar cualquiera. Si tú no quieres los 10, Dios no te va a decir nada si escoges el 1. Pero no te está permitido, no hay libertad cuando dices, me voy a robar 10 o me voy a robar 5. Ahí no, ahí Dios nunca nos va a dar a escoger entre el mal y el bien, ¿sí? Dios nos da a escoger entre 2 bienes. Y entonces, al hablar de 2 bienes, pues cada uno va teniendo su propia categoría, va teniendo sus propios límites, ¿verdad? Y por eso dice, la posibilidad del rechazo es real. Y en esto consiste el misterio del pecado. Y ahí es donde vamos a entrar profundamente a que nos... Y hoy lo vemos en tantas situaciones, en tantas cosas que se nos van presentando en nuestra vida, ¿sí? Que cuánto rechazan a Dios. Y a veces no es una forma tan de frente, ¿verdad? A veces con la indiferencia, a veces con otro tipo de situaciones. Entonces, Dios nos va a dar el que nosotros rechacemos ese amor, ¿verdad? Queremos otros amores, pero no un pecado, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde va a venir el misterio del pecado y que nos va a invitar ahora sí a la conversión, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener esa posibilidad de nosotros estar en una conversión constante. Y nos decía el texto, al que da fruto, lo poda para que dé más fruto aún, ¿verdad? Esto es importante porque nos va a invitar ahora ya a la conversión. Y la conversión va a llevarnos a ir eliminando cosas que quizás no nos permitan disfrutar completamente de lo que es Dios, ¿verdad? De lo que es Dios. Y todos nosotros sabemos que cuando un árbol, pues lo podamos, pues va a dar mucho más fruto, ¿verdad? Necesita podarse. Así como los árboles y las plantas necesitan podarse, así también nosotros en el camino de nuestra vida va a haber ocasiones que necesitamos podarnos. Y eso es la conversión. ¿En qué tengo que cambiar? ¿En qué tengo que transformar esto que se me ha ido pegando? Esto que he ido llevando en el camino de nuestra vida, ¿verdad? Y pues por ahí está esta imagen, nos va diciendo, ¿a qué estoy apegado? ¿De qué necesito podarme yo para quizás poder dar fruto? Nosotros vemos, por ejemplo, me llamaba la atención cuando escogí esta imagen, si vemos estos, ahí donde están estas dos situaciones, una caja fuerte y otro el yo, pues no hay frutos, no hay corazones como en lo de más arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces ese tipo de situaciones que a veces nosotros estamos apegados no nos permiten dar frutos o los frutos que Dios espera. Entonces, vamos a necesitar una conversión. Y ahí adentrar en nosotros mismos para pensar qué ramas necesitan ser limpiadas, qué ramas necesitan ser limpiadas, ¿verdad? Y es ahí donde este tiempo de la Cuaresma ordinariamente nos invita a adentrar en nuestro interior y para descubrir qué es lo que tengo que limpiar yo en mi vida, qué es lo que tengo que podar, qué es lo que tengo que cortar que se me ha ido pegando en este año o en los últimos años y que necesitan ser limpiadas, ¿verdad? Esas ramas. Segundo, porque
porque el limpiarme siempre también, o el podarme, va a implicar o me va a llevar un camino de crecimiento en el amor. Un camino de crecimiento en el amor. En la medida en la que yo vaya quitando ese tipo de cosas que me estorban en mi vida, que me estorban en mi caminar, yo voy a empezar a crecer en el amor. Si hablo del yo, si hablo de la soberbia, si hablo del orgullo, al irme quitando este tipo de situaciones, voy a empezar a crecer en el amor, ¿sí? Voy a empezar a crecer en el amor y así vamos a ir caminando en nuestra vida. También un camino de conversión permanente. Y esto no va a ser nada más en el decir, pues ya la hice. Ya empecé mi conversión, ya corté lo que necesitaba, porque desgraciadamente en nuestro camino o en nuestro caminar, pues siempre se van pegando cosas que no son del todo buenas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta también que es un camino permanente, es un camino que tenemos que hacer toda nuestra vida. ¿Verdad? Con toda su santidad y con todo lo que él tenía, decía, aún en su lecho de muerte, el demonio seguía atacándolo. El demonio seguía haciendo de las suyas para que él cayera. Entonces, él hablaba de que siempre teníamos que estar atentos. Nadie puede decir, ya estoy convertido. Estoy en el camino de conversión. Estoy en el proceso de conversión. Pero no llegar a decir, ya me convertí. Entonces, ¿cómo continuamente necesitamos estar teniendo esa poda? Ese cortar ahí, este tipo de situaciones que me han impedido ir creciendo en mi propia vida. Y entonces, esto nos va a llevar a la reflexión propiamente de lo que es el apartarnos del amor de Dios, lo que es el apartarnos de su mirada. Y a eso es a lo que nosotros le llamamos pecado. Y decimos, el pecado es dejar de creerle a Dios. Cuando uno comete el pecado, pues ha dejado de confiar en Dios, ha dejado de creerle a Dios todo lo que nos pide, todo lo que nos lleva. ¿Por qué? Porque Dios ocupa ahora un lugar secundario. Porque cuando yo amo, cuando Dios es la primera parte de mi vida, pues no trato de estar apartado de Él. Y entonces muchas veces empezamos a dejar de creerle a Dios. Y esa es una forma en las que nosotros nos vamos separando. Y eso es un movimiento de nosotros. No es que Dios se olvide, no es que Dios nos deje a un lado. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de creerle a Dios? ¿Verdad? Y entonces, esto lo vamos viendo, dice, la iglesia ve con mucha claridad que el mal que padece la humanidad no puede provenir de Dios, pues Él es bondad y amor, ¿sí? Entonces, no le queramos adjudicar a Dios las situaciones negativas de nuestra vida. Si analizamos profundamente, vamos a ir viendo o vamos a ir descubriendo que somos nosotros, que son nuestros apetitos, que son nuestros deseos, que es nuestro libertinaje el que va a apartarnos de Dios, ¿sí? Si nosotros vemos cómo Dios crea todo bueno y en cada día de la creación nos va diciendo el narrador de la creación, el narrador del Génesis, y Dios vio que era bueno. Dios creó todo bueno. Entonces, Dios no se puede contradecir en el que nos va a hacer pecar, el que nos va a hacer que el mal está ahí y que viene de Él. El mal que padece la humanidad nunca va a provenir de Dios, porque Dios es toda bondad. Y ahí nosotros podemos recordar pues todo el drama de la creación y todo el juego de palabras es importante y es bonito si
si reflexionáramos todo el acontecimiento de la creación, de cómo Dios crea todo en el amor. Sin embargo, pues aparece por ahí Satanás y empieza a envolvernos. Y aquí también ser muy precavidos o tener muy en cuenta. De repente creemos que el pecado, Satanás, pues se nos va a presentar así de cuernos y cola, o como decían nuestros abuelos, echando chispas por ahí en el monte, ¿no? Satanás tiene una forma tan sutil de irnos haciendo caer, y eso lo encontramos desde la misma creación, ¿sí? Entonces, recordemos cómo se aparece en el mismo lenguaje. ¿Acaso Dios les prohibió comer de todos los árboles? ¿Sí? Y empieza a tocar ahí el orgullo de Adán y Eva. ¿Acaso Dios les prohibió? Y empiezan a responder ellos. Y aquí alguna vez escuché esta reflexión: con el demonio nunca hay que entrar en diálogo, porque siempre nos va a ganar. Él es espíritu. Tiene una forma sutil de vernos, ¿sí? Nos prohibió. Mentira, Dios les había prohibido de uno, no de todos los árboles. Y sin embargo, así es la forma en la que el demonio va actuando, ¿sí? Con eso. Entonces, Adán dejó de creerle a Dios, ¿sí? Si Dios te había dicho, pueden comer de todos los árboles, y con el juego de palabras empieza a lo mejor sí es cierto. ¿Y cuántas veces nosotros empezamos a coquetear con el pecado? Empezamos a dialogar con el pecado y vamos a caer como de la misma manera como Adán y Eva, porque el demonio es tan astuto, ¿sí? Que no se nos va a presentar de la forma más burda. Nadie quisiera, ¿verdad? O nosotros simplemente veamos, el pecado no se nos presenta de la forma más absurda o más burda, se nos presenta apetecible. Ahí, ¿cómo lo representan en nuestras catequesis infantiles? Con una manzana hermosa, roja, bien apetecible, ¿verdad? Si nos pusieran una manzana ahí toda podrida, pues nadie la quiere. El pecado siempre se nos va a presentar apetecible. ¿Para qué? Para que empecemos a dejar de creer en Dios, para que empecemos a dejar de confiar en Él. Entonces, nos va invitando en ese sentido. Y podemos decir, el pecado tiene su origen en dejar de creerle a Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a dudar de lo que Él nos dijo. Dice, dudando de la relación de confianza y de amor filial que Él nos propone. Como nos dice el mismo libro de la creación, todas las tardes bajaba Dios a platicar con ellos. En cuanto entran en esa relación con el pecado, con el demonio, en cuanto empieza a seducirlos o con sutilezas, empezamos a dudar. Empezamos a dejar de creer. Algo semejante, yo por ejemplo les digo a las personas cuando se están acercando, es que está yendo un testigo de Jehová o está yendo fulanito de tal que cree en otras cosas. Pues mira, si no estás preparado, pues mejor ni te pongas en el tocadero, porque algunas de las astucias de ellos te van a hacer caer en esto de dejar de creerle a Dios. Por eso hay que formarnos, hay que tratar de estar bien en todo lo que nosotros tenemos para que siga esa relación de confianza, para que siga esa relación de confianza. Entonces, eso es a lo que nos va invitando, de que muchas veces dejamos de creerle a Dios. Viene un segundo momento en ese apartarnos, en ese nosotros hacernos a un lado por la libertad que Dios nos da. Empieza esa desconfianza.
Y básicamente, ¿en qué empieza esa desconfianza? Cuando nos empezamos a cuestionar y empezamos a decir, ¿por qué Dios calla ante los males? ¿Por qué Dios calla ante estas situaciones? Y aquí el tema que nos mandaron, pues empieza a hablar mucho del COVID. De hecho, ahí dice, ¿por qué Dios calla ante la situación de la pandemia que estamos viviendo? Y quizás los que hayan padecido esta situación fuertemente o perdiendo a seres queridos o padeciéndola también fuertemente, quizás en los momentos difíciles se cuestionaban y decían, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios calla ante estas situaciones? O en otras cosas diferentes que nosotros podamos tener también en nuestra vida. ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Empezamos a desconfiar en Él. ¿Qué significa creer en Dios y confiar en Él en este tiempo que vivimos? ¿Sí? Entonces, Dios no es de que todo esté bien. No es de que todo sea maravilloso. Vivimos en una sociedad que por nuestra situación nos apartamos, pero también al vivir, pues es que él no tenía ninguna culpa. Está ahí, o nos pudiéramos cuestionar el caso de ayer de las dos niñas que fallecieron en el accidente y decían, ¿por qué Dios permite eso? Pues no es que Dios lo permita, son los desórdenes que nosotros vivimos, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad que nos beneficia, pero que también en situaciones nos afecta. Y entonces diríamos ahí, ¿qué tiene que ver Dios en que esta persona pues ha estado manejando tomada y fue y chocó con este otro automóvil y fallecieron las dos personas, las dos niñas? Entonces diríamos, bueno, ¿qué tiene que ver Dios ahí? Pero mucha gente, pues al primero que trata de culpar es a Dios. Y ante estas situaciones, pues empieza la desconfianza. ¿Por qué? Porque ha faltado ese diálogo que se tiene con Él. Entonces, es toda esta situación que a muchos nos ha tocado ir viviendo y en diferentes grados, en algunos de una manera muy pequeña, en otros en una situación pues muy dolorosa, ¿verdad? Empieza la desconfianza en Dios y nos estamos preguntando por qué Dios calla ante todo esto. Entonces, ¿a qué se nos invita? Queremos confiar en Dios, pero eso es más fácil decirlo que vivirlo. Pues sí, muchos decimos creo en Dios y todo, pero qué difícil cuando te toca vivirlo. En el primera fiesta patronal, quiero compartirlo, es una experiencia. En mi primera fiesta patronal aquí en San Juan Bautista, pues yo invité a la comunidad de Gesed a que viniera a cantar. Y pues vinieron a cantar. Está en la comunidad de Gesed, está un parroquiano mío, Juanjo, que fue seminarista también, y hasta teología estuvo, y después salió y pues él se casó y está en la comunidad de Gesed. Y ese día a mí me dice, parroquiano, te pido mucha oración, mañana me van a hacer unos estudios, porque traigo unas cositas ahí en la parte de aquí del cuello. Y dice, no, pues está bien, parroquiano. Y ya pues se hizo sus estudios y salió que sí eran pues cánceres, era cáncer. Y recuerdo mucho las palabras que él me comentó cuando él ya le dieron los resultados positivos. Y me decía, pues a mí me tocaba decir mucho de confiar en Dios y de cantar la confianza en Dios. Ahora me toca vivirlo. Ahora me toca vivirlo. Y yo decía, ay, canijo, ¿verdad? Gracias a Dios ahí va, recibió sus quimios y todo. Ahí va saliendo adelante, pero qué difícil cuando ya te toca vivir en algo de confiar plenamente en Dios. Y entonces queremos poner todo en sus manos, pero en el fondo nos sentimos inseguros, ¿verdad? Entonces sí, toda nuestra confianza está en Dios,
pero algo en nuestro corazón a veces nos hace una pequeña desconfianza. Entonces, ahí vamos a ver posteriormente qué es lo que necesitamos para que esa desconfianza pues no nos gane, sino sigamos adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para ir perseverando en confiar más en Dios? Dice, la fe es un don que hay que pedir en la oración, ¿sí? Ante la desconfianza, lo primero que necesitamos es oración. Y que recibimos cuando escuchamos con apertura la palabra de Dios en medio de la comunidad eclesial. La oración y su palabra. La oración y su palabra. Porque cuántas veces Dios nos va a ir iluminando a través de su palabra. Y si es su palabra en medio de la comunidad eclesial, no en un ambiente individualista, sino en medio de la comunidad eclesial, mejor. Qué bonito cuando compartimos a veces nuestras situaciones y nuestra comunidad nos apoya con la oración, nos palabra, sobre todo recibimos palabras necesarios para poder hacer realidad nos va a abrir en nuestra vida. Entonces, ese es otro de las situaciones en las que se nos va invitando para esto. Otra, si dudo de Dios, otro de las situaciones en la de cuando nos vamos cortando, si dudo de Dios, entonces me quedo solo, ¿verdad? Si dudo de Dios, me quedo solo y caemos en el individualismo. ¿Por qué? Y aquí nos va diciendo, el individualismo se va hecho algo cultural y todos vemos como algo natural. Ya ahora me preocupo yo solamente que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿verdad? Entonces, creo que les compartí, no sé si fue aquí o en una ocasión que a mí me cuestionó mucho en un plenario nacional. Se me acerca una persona, digo, siempre han visto a Monterrey como algo, ay, súper guau, en cursillos. Y recuerdo que se me acercó una persona de Veracruz y me dice, oiga, padre, pues es que yo sé que Monterrey, pues esto y aquello, y me han dicho que no sé qué. Y dice, yo voy a ir de rectora por primera vez. Se lo dije en el curso de rectores. Dije, voy a ir de rectora por primera vez. Y dice, y me gustaría que me compartiera, que me dijera qué es lo que tengo que hacer. Y ya le compartí yo algunas cosas y le digo, pero es bonito que también te acerques con alguien que haya sido rector. Y me dice, no, padre, pues ya me acerqué con la que fue mi rectora. Dice, y me dijo, no, friégate como yo me fregué para conocer y para saber. Y yo dije, ¿cómo? Como que esto no es un pensamiento, pues, de cursillista. Bueno, de cristiano para comenzar, de cursillista y menos, se supone que de un rector. A veces vamos cayendo en un individualismo y si dudamos de Dios, vamos a caer en esto. Porque si estamos en esa confianza en Dios, Dios siempre nos va a invitar a la pluralidad. Dios siempre nos va a invitar a la comunidad, a hacer comunidad. Entonces, hay que tener cuidado en no hacernos individualistas. Hoy nuestra sociedad nos va limitando y ya cada uno. ¿Sí? Hoy, desgraciadamente, la pandemia también nos orilló a muchos. Oye, individualismo, solo tu casa, tu casa, tu casa. ¿Sí? ¿Y cómo nos hace falta? ¿Sí? ¿Cómo nos hace falta nosotros como cursillistas, el vernos en la Casa San Pablo, el abrazarnos, el saludarnos, el compartir? ¿Sí? El hombre no está llamado al individualismo. Entonces, cuando yo empiezo a dudar de Dios, voy cayendo en este tipo de cosas. Dice, si el hombre es capaz de dudar de Dios, dudará de todo y de todos. Por eso se hace individualista. Si dudo de Dios, pues voy a dudar de todo y de todos. Entonces,
hay que tener cuidado en ese sentido. Tenemos muy arraigado en nuestra cultura el que cada quien debe poder arreglársela solo y salir adelante. Defendemos mucho los derechos y los intereses individuales y no aceptamos el que estos tengan algún tipo de límite, ¿verdad? Hoy vemos tantas situaciones que reclaman derechos, que reclaman obligaciones. Es que tienen esta obligación conmigo. Pues sí, pero no es también como dice, ¿verdad? Tus derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, ¿verdad? No son para atropellar al otro. Y ahí tenemos nosotros esa cultura. Cuando pienso yo solamente en mí, ¿sí? Es cuando estoy fallando en todo esto, ¿sí? Entonces, si podemos poner, volviendo al ejemplo de la vid y los sarmientos, si la vid dice, solo me preocupo de mí y no te voy a pasar savia, pues el sarmiento no va a madurar, el sarmiento no va a tener vida, ¿sí? Entonces, necesitamos unos de los otros y no quedarnos en ese individualismo, ¿sí? Y recordar esto que dice al último, ¿sí? Nuestros derechos terminan donde empiezan los de los otros y hay que tener cuestiones de cosas de los derechos. Podemos aplicar también en nuestra propia vida, en el cursillo, en nuestras escuelas. Pues hay que tener nosotros todo ese tipo de situaciones y de cosas, ¿sí? Y entonces nos va invitando en toda esa situación, el del tener que cortarnos, el del tener que podarnos cada uno de nosotros en cuanto a la vid y los sarmientos. ¿A qué nos llama vivir en esta cuaresma toda esta situación de que a veces nosotros nos podemos separar por causa del pecado? Dice, la cuaresma es un tiempo para renovar nuestra vida cristiana a través de un camino de conversión, ¿sí? Renovar nuestra vida cristiana a través de un camino de conversión. Es decir, adentrar en nosotros mismos, y vuelvo nuevamente, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos cortar? ¿Qué es lo que me está haciendo daño? ¿Qué es lo que no me está permitiendo dar los frutos de amor como Dios quiere? ¿Sí? Como Dios quiere. Y entonces dice, el sarmiento que necesita ser cortado para que dé más fruto, ¿sí? Para que dé más fruto. A veces nos quedamos, y se los he dicho, no vivamos de glorias pasadas, como nos decía el Papa Francisco en el Evangelio Gaudium. Dice, hay muchos capitanes que viven de las glorias pasadas. Es que cuando yo hice mi cursillo, es que cuando había 80, entraban 80, es que cuando se hacían 48 cursillos al año. Eso ya fue. ¿Qué camino necesitas recorrer ahorita para convertirte? A través de la situación que estamos viviendo, ¿sí? Que estamos viviendo. Hoy ya tenemos un año sin un solo cursillo, sin un solo cursillo. Entonces, ¿qué es lo que me pide Dios en esta situación, en mi camino de conversión? Porque como se los he dicho en otras, el movimiento de cursillos no es el cursillo. El cursillo es un medio, pero nuestro ser de dirigentes, pues no radica nada más en el que hagamos o no hagamos cursillos. Pues a lo mejor, yo les decía también a los rectores, a lo mejor Dios pues quiso este momento para que reflexionemos, para que veamos qué necesitamos en nuestro movimiento para seguir adelante, Y quizás, pues no quisiéramos, pero fue un corte tajante, pues aún de eso tenemos que sacar provecho, aún de eso tenemos que descubrir qué es lo que tenemos que ir haciendo en nuestra vida. Entonces, este tema nos va invitando qué cosas nos estorban, qué cosas nos hemos ido colgando, ¿sí? Y que hoy no nos dejan dar esos frutos de amor que Dios espera.
que hemos dejado que nuestro libertinaje nos gane más. Entonces, es un tiempo de conversión. Y el sarmiento que necesita ser cortado para que dé más fruto. ¿Qué es lo que tengo que cortar? ¿Qué es lo que tengo que quitar de mi propia vida? Y esto nos va a llevar para que reflexionemos, ¿sí?, a unas preguntas, ¿verdad? Para que pensemos un poco, pero también para que las reflexionemos en el transcurso de esta noche o en el día de mañana cada uno de nosotros. Pensar hoy, así como estamos viviendo con esta situación del COVID, con esta situación de encerramiento que quizás nos ha motivado un poquito más al individualismo, al estar separados de los demás. ¿Cuál es la atmósfera espiritual de mi vida? ¿Cómo me siento yo ahorita en esta situación que estoy viviendo? En este modo que estamos cada uno de nosotros. ¿Cuál es la atmósfera? Soy de aquellos desalentados. No, es que yo quisiera tener esto, yo quisiera tener aquello. ¿Sí? ¿Cómo me siento espiritualmente en mi vida? ¿Sí? En mi ser. ¿Cómo vivo mi relación con, ¿sí?, ¿cómo mi relación con Dios? A mí me llaman personas que me han comentado, pues a mí las misas virtuales no, y prefiero no verlas, ¿sí?, si no voy a tener una misa presencial. Pues es lo que Dios te está ofreciendo ahorita. Es lo que Dios te está ofreciendo ahorita. Y ser conscientes también de la situación que estamos viviendo. No queramos ni comparemos el momento en el que todo estaba en plenitud a la situación que estamos viviendo, porque de repente, pues hay situaciones que por lo que estamos viviendo, no, pues es que yo ya estoy bien frío, ya estoy bien lejos de Dios. Pues no tengo la comunión sacramental, quizás, pero tengo muchas otras formas, ¿sí? Se los decía yo en alguna otra ocasión, pues hablamos siempre de la gracia actual, cómo Dios se está manifestando o cómo Dios está dándonos esas gracias en este tiempo, cómo nos lo dio en este tiempo de la Cuaresma, las gracias actuales. He sabido descubrir cómo Dios se me manifestaba y que entonces, pues eso va a radicar en cómo vivo mi relación con Dios, cómo estoy con Dios. Este tiempo de pandemia me ha ayudado a crecer espiritualmente. Ahora me siento más alejado y perdido, ¿verdad? ¿Cómo me siento yo en este momento? Con todo lo que hemos vivido, ya es un año, ya se abrió ciertamente, ya podemos acudir a las misas presenciales y todo, ya empezó la vacunación. Bueno, ¿cómo me siento? ¿Sí? ¿Cómo me siento? Es diferente, yo no quiero decir es difícil, es diferente, ¿sí? Yo lo sentía, no es lo mismo el estarle hablando a una cámara y que te estén viendo del otro lado, a hablarle a una comunidad que tú estás viendo, con quien tú tienes una relación de miradas, una relación, pues, física. Pues, este tiempo de pandemia, ¿me ha ayudado a crecer espiritualmente o ahora me siento más alejado y perdido? ¿Cómo ha sido mi situación en ese ser, en ese ser de permanecer unidos con la vida? ¿He sabido poner medios que me ayuden en mi vida espiritual? ¿Sí? Con toda esta situación que vivimos, pues no, pues no, y ya. Mientras no sea presencial, no, pues Dios te da muchos otros medios. He sabido ponerlos o he sabido aprovechar los medios que se me han presentado, ¿sí? Y dónde debo ver más a Dios y no lo veo, ¿sí? ¿Dónde debo ver más a Dios y no lo veo? ¿Verdad? Y ahí ya
cada uno en su ser personal pudiera estarse preguntando dónde debo verlo. A lo mejor me he ensimismado, me he aislado, me he individualizado y necesito pues, abrirme. Yo creo que esta pandemia nos ha traído muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas que podemos aprovechar, y no solamente lo negativo, de que se nos quitó eso, se nos quitó aquello. O sea, nos trae muchas cosas muy buenas. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros, pues preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo hemos permanecido con Él? ¿Sí? Y recordar, como el nombre de este tema lo dice, si no permanecemos en la vid, no podemos dar fruto. Y a eso estamos llamados cada uno de nosotros, que es el tema que vamos a ver el día de mañana, ¿sí? En el dar los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, primero voy a ponerles así, lo que sí. Ahí. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a hacer el mismo y de aquí. Hola, espérame. Ahí está. Pues aquí me apareció Luis Felipe. A ver, Luis Felipe, ayúdanos con la oración. Abre tu micrófono. No sé si esté por ahí. Luis Felipe. No, tú ya la anotaste tú. Sí. No me parece con cámara. Bueno, a ver, vamos a decirle a otro. Que no me aparecen con nombres. A ver, Arturo Infinita. Háganos la oración final, la de San José, por favor. Y ahí la vamos siguiendo en nuestra mente para no abrir micrófonos. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahorita les doy la bendición. No sé si hay algún comentario, duda, inquietud. Ahora sí, si les quieres abrir los micrófonos, Germán. Sí, el que quiera hablar puede abrir su micrófono, por favor. Más no se amontonen. Yo, a ver, aquí Marcela. Rubén. A ver, primero Rubén, Marcela, y luego tú. Correcto. Rubén, abra su micrófono, Rubén. Ahí está. ¿Sí, ya? Quiero agradecer Sí, ya. bastante, Padre. Muchas gracias por esta plática que nos hace falta a nosotros como cursillistas después de estar alejados casi un año o ya un año. Pero vamos a volver a empezar otra vez, como usted dice, a echarle bastantes ganas. Muchas gracias, Padre. Gracias. A usted, Rubén. Marce Ayala. Sí, padre. Muchas gracias por habernos dado este tema tan hermoso. Y nada más para comentar que, aparte de tener a Jesús en nuestro corazón, aquí en Guadalupe, el padre Marcelo nos puso al frente del santuario, nos puso al Santísimo para que todos los que quisiéramos ir, ahí nos puso un techito para ir a platicar con él y siempre estar presentes con él ahí para no desanimarnos. Entonces, nunca, al menos aquí en Guadalupe, nunca hemos podido haber dejado hasta enfriarnos, porque siempre lo hemos tenido ahí para platicar con él el tiempo que queramos. Gracias, padre. Es todo lo que quería. Muy platicar. bien. Gracias, Marce. ¿Alguien más?
levante la mano. Si lo ves, Germano. No, pero tiene abierto el micrófono María Magdalena. A ver, acá está levantando Alejandro Robles. Adelante. Bueno, yo creo, padre, que digo, esta pandemia sí nos ha puesto a pensar, a meditar, nos ha metido en miedo y al principio, sí era una cosa muy, muy, muy bárbara por tantas cosas que veíamos en el Face y todo esto. Pero pues la verdad que el dejar de ver esas cosas y empezar a profundizar un poco más sobre Dios, digo, ahí tenemos que sacar nosotros ese lado bueno. Decía un padre en los cursos de ministros que esta pandemia va a sacar lo peor y lo bueno en nosotros. En este caso, como nosotros como cursistas, tiene que salir lo mejor de nosotros, y ya lo platicaban en los primeros temas, que pues esto es como un cursillo, ¿verdad? Entonces tenemos que vivirlo así, tenemos que estar en constancia, estudio, preocuparnos nosotros, porque como dice usted, o sea, y como siempre he dicho, Dios es el que ocupa de nosotros, no Dios de nosotros. Y tenemos que sacar lo mejor de nosotros para poder seguir manteniendo esa llama viva. A lo mejor hay gente que no podemos ir al Santísimo, o gente que no puede ir al Santísimo. Pues yo creo que en un libro que estoy leyendo, en un cuarto donde tú estás solo, en una posición muy bien, puedes tener el contacto directamente con Dios, que eso lo sabemos, que Dios está con nosotros siempre, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente es como yo me he mantenido, y buscar una confesión cuando se puede, ¿verdad? Porque sí, el diablo pues no deja de trabajar, ¿verdad? También está haciendo su chamba. Pero pues nosotros tenemos que estar al alba, prevenidos y prestos para poder seguir manteniéndonos en gracia y poder seguir adelante. Digo, nos da miedo. Y decía el padre Juanjo ayer que quién no ha tenido miedo. Bueno, entonces el miedo es una oportunidad, decía en el Evangelio de ayer, es una oportunidad para salir adelante y para enfrentarnos. Y como decía el Salmo de ayer, haznos un corazón nuevo y renóvanos, algo así decía el Salmo de ayer, haznos un corazón nuevo, renuévanos y haznos un corazón nuevo. Entonces, eso era lo que yo único que quería compartir. Gracias. Sí. Gracias, Alejandro. Pues, ciertamente sí, todos tenemos miedo, ¿verdad? Yo recuerdo el primer enfermo que me tocó ir a ver cuando ya estaba la pandemia, con muchísimo temor, y recuerdo que estando ungiéndolo en la clínica, se pone a toser y yo, pero pues confiando en Dios, ¿verdad? Confiando en Dios, yo sí tengo la idea, de decir, pues para eso me ordené, ¿verdad? Para estar con el enfermo, para estar con los difuntos. Aquí, bueno, es una comunidad que yo tengo muchísimos difuntos. El primer año sí los conté, tuve 300 difuntos, ¿verdad? 300 exequias, y así ha seguido igual. Y a veces sí nos hablan, ¿no? Pues que de situaciones de COVID o enfermos personas que fallecieron de COVID. Y la verdad, pues sí, miedo sí está, pero pues está mayor la confianza. Y una de las cosas que yo digo, pues para eso me ordené, ¿verdad? Con todo el cuidado, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues soy una persona sana, con todo el cuidado, y aún así pero me dio pues muy, muy leve, ¿verdad? Muy leve. Y gracias a Dios, después de agosto para acá, pues no he tenido ni una gripita, ¿verdad? Ni una gripa. Entonces, confiando en que por lo que tenemos que hacer. Gracias a Alejandro. Silvia por ahí levantó la mano. Silvia, abre tu micrófono, sí. Adelante, Silvia. Ok. Yo nada más lo que quisiera comentar es esto. Ahorita nos hablaba usted de que con esto de la pandemia, mucha gente se preguntaba, ¿dónde está Dios? O sea, ¿por qué no detiene esto? Y en el caso de mi familia, mi hermano, el mayor de los hombres, enfermó y se nos puso muy grave a punto de que estuvo a un tantito de intubarlo. Bendito Dios, empezó a reaccionar. Con él nos pasó lo contrario. Él era una persona totalmente, alejado de la familia, total. O sea, alejado de la familia. Teníamos muy poco contacto con él. Pero pues
igual estaba alejado de Dios. Y él en esos momentos empezó a pedirle a Dios, empezó a platicar con Dios. Lo hemos visto poco porque pues vive lejos y es taxista, pero sí hemos tenido más contacto con él. Y mi hermana, que es a la que traslada, nos ha dicho, Miguel está bien cambiado. O sea, nuestro hermano está súper cambiado. Ya ya dice que cuando sale se persina y le pide a Dios, encomienda su día, encomienda a su niña, deja a mi hermana y le dice, Dios te bendiga y Dios te cuide. En este caso con él pasó lo contrario. Tuvo ese acercamiento con Dios gracias a él. O sea, digo, fue muy difícil la situación y estuvo casi un mes internado y luego 3 meses tuvo que estar aislado, no podía salir. Todavía fueron 4 meses entonces de no tener contacto con nadie y él se acercó mucho a Dios. Entonces, en ese aspecto, pues estamos bien agradecidas con el Señor y decimos, bueno, si para esto lo mandaste en nuestra familia, pues más agradecidos. Tenemos otro problema económico muy fuerte, pero esto nos ha ayudado a acercarnos a todos como familia a orar juntos, cosa que no lo hacíamos, no nos acercábamos mucho. Yo hago mi oración y voy a misa y todo y las invito, pero pues bueno, no me siguen. Pero sí como hermanas, sobre todo las mujeres, nos ha unido mucho en la oración. Entonces, nosotros hemos tenido esa gracia del Señor de a través de esto que nos está pasando, estar más unidas y más cercanas a Él, gracias a Dios. Entonces, pues nosotros sí, yo muy agradecida porque a pesar de que hemos sufrido también en la familia esta enfermedad, pues nos ha ayudado mucho a acercarnos a todos como familia. Muchas gracias, Silvia. A usted. Efren, y luego Hugo Siller también había levantado la mano. Efren, abre tu micrófono. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre Fer. Buenas noches, hermanos en Cristo. Yo pienso que ahora que en esta pandemia, Padre, es una prueba de vida que nos da Dios nuestro Señor, en la cual pues hay 2 caminos, como usted lo dijo ahorita, o te alejas o te refuerzas en Él. Es una oportunidad de vida que nos da Dios, que no se las dio a otras generaciones, en la cual nos da el tiempo y nos da el tiempo para pensarlo bien y nos da la facilidad de poder pensar si estamos haciendo bien en el camino de Dios o no lo estamos haciendo y podemos cambiarlo para poder estar preparados para cuando seamos llamados a la casa de Dios, cuando seamos llamados a su presencia. Entonces hay mucha reflexión. Yo he visto en varias familias que en vez de, como se dice, Dios, la pandemia cerró capillas o el gobierno cierra capillas, pero se abren las propias de nuestros corazones y en nuestra casa. Ahora es común ver que las casas están las misas, hay más oración, hay más rosarios, hay más gente rezando. Entonces, pienso que en vez de verlo como realmente una perdición, ay, qué tiempo perdido, es tiempo de reflexionar, es tiempo de poder acercarnos nosotros mismos a Dios con esta oportunidad, viendo del lado positivo, ¿verdad? De la pandemia. Como decían ahorita también, veo más gente rezando, veo más gente, tanto en la familia como fuera de la familia, ¿verdad? Más gente unida, ayudándose unos a otros, familias que estaban distanciadas, me ha tocado ver que se unen porque se enfermó uno y ahí van a verlo, ahí van a apoyar a la familia, o económicamente hablando, pues hay a unos que les fue mal, que dejaron sus empleos o que salieron o que bajaron el porcentaje de entradas económicas a su casa, y por ahí está actuando Dios y viendo la manera en que nosotros nos unamos. Ahora, para nosotros cursillistas, recordemos que una de nuestras cualidades, una de nuestras acciones que tenemos que hacer es llevar gente o atraer gente a la presencia de Dios. Si no lo estamos haciendo con los cursillos, pues es momento de hacerlo desde casa, ¿sí? Empezando por la familia, siguiendo con los amigos, siguiendo con el trabajo, con los compañeros de trabajo o con los que se pueda. Acercarlos por estos medios que nos facilita también Dios, como es el Zoom, como es el Facebook, como es otras aplicaciones,
pero es el momento de nosotros actuar, pedir perdón y acercarnos más a Dios, pienso yo. Muchas gracias, Efren. No sé si ya no veo aquí en la pantalla principal, bueno, en la primera, a Hugo. No sé si todavía esté por ahí. Aquí ando, padre. Buenas noches. Ok. A ver, Hugo. Pues es prácticamente lo que comentaba ahorita, Efren, padre. Ahorita es el tiempo del laico y ya tenemos precisamente, ya hay tiempo que se está comentando. Hoy por hoy, con esta pandemia también, si de por sí pues eran poquitos sacerdotes, pues se han muerto muchos. Entonces, y tengo entendido que hay muy poquitos, muy poquita gente en el seminario, ¿verdad? Entonces, es el tiempo de nosotros ya, es el tiempo del laico en el sentido de que tenemos que salir a evangelizar y no dejarles el trabajo a ustedes, padre, no dejarle toda esa chamba, que es muchísima. Esto ya debemos de retomar nosotros y el compromiso debe ser serio, ese compromiso que tuvimos, que hicimos con Dios, el de nivelar nuestro tripié, el de ponernos a estudiar. Hemos tenido mucho tiempo, todo un año completo para ponernos a estudiar, para ponernos precisamente a elevar nuestra piedad, nuestra acción. Y es momento, el momento ya es de nosotros, ya es nuestro. Entonces esa parte tenemos que hacerla ya con responsabilidad, obviamente, con mucha responsabilidad, sobre todo porque tenemos que nivelar ese tripié, ¿verdad? Como bien lo comento. Y pues ese tiempo ya es nuestro, ese tiempo ya lo debemos de tomar nosotros, de acercarnos con ustedes, sacerdotes, y de ayudarles a evangelizar, de llevarles la palabra de Dios. No digo que salgamos a tocar casas, ¿verdad? A tocar la puerta de todas las casas, pero como ahorita comentaba Efren, pues en la casa, yo creo que en la casa ya tuvimos todo un año para evangelizar. Entonces, hay que seguir evangelizando por redes sociales, pues bueno, los que tenemos que salir a trabajar en nuestras oficinas y demás. Esa parte ya la sabemos, ya está además, por demás decirla, pero sí debemos de tomar ese compromiso, ese papel y hacerlo inmediatamente, ¿verdad? Eso es todo, padre. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por el tema, padre. Gracias, Hugo. Sí. Si hay alguno más o... ahorita que decía Hugo, es el tiempo del laico y también, pues desgraciadamente se nos han ido muchos sacerdotes. Sí, el año pasado fallecieron 10 diocesanos y 5 religiosos y ahorita llevamos en lo que va de este año 5 sacerdotes diocesanos y 8 religiosos, ¿verdad? Que han fallecido en estos primeros 2 meses y medio, ¿verdad? Y pues el seminario sí está muy de vacas flacas, ¿verdad? Entonces, para seguir pidiendo ahí y cumpliendo con la labor que pues a ustedes les toca como laicos, ¿verdad? Nosotros como sacerdotes y ustedes como laicos. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Si me permite, padre. Magda. Por último, sí, pues quiero darle las gracias por su tema. Me queda muy claro que tenemos que permanecer unidos a la vida, unidos a Dios. Yo sí, todo este año he estado mucho más tranquila, encerrada en la casa para cuidar, pues no contagiar a mi marido, a mis papás, pero sí he logrado disfrutar mucho las misas en Face. Quiero darle las gracias a ustedes, al movimiento de cursillos, a usted, a Rodolfo, a Germán, a Juan Manuel, porque nos han dado todos los medios para poder seguir creciendo espiritualmente. La verdad, yo sí me siento cerca de Dios y hemos rezado mucho más rosarios que antes. Muchas gracias. Gracias, Magda. Bueno, muy bien, pues que no se nos haga más tarde. ¿Verdad? Pues muchas gracias a todos. Mañana nos vemos. Continuamos el tercer tema de esto de la vida y los sarmientos, ¿verdad? Les voy a dar la bendición o vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima. Si quieren, nomás síganla en su mente para que no se oiga todo distorsionado. Y yo la voy diciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Amén. Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Muy bien, que pasen muy buenas noches, cuídense. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre, de colores. Gracias, Padre. Sí, gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Gracias, Padre. Gracias. Bendiciones para todos. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches, que descansen. Esto es una fiesta. Nos vemos mañana. De colores. 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 Hasta mañana. Se visten los campos en la primavera de colores.